No, yo primero quiero que usted contextualice a los lectores de los Danieles sobre el juicio, es decir, qué fue lo que sucedió, dicho de una manera muy sucinta, que ayuda a contextualizar todo lo que pasó esta semana, por lo cual ya Álvaro Uribe está diciendo que democratizaron, no, sino le expropiaron su reputación. Que le expropiaron su reputación. No el tema de los falsos positivos ni nada de eso, sino esto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó para que Álvaro Uribe sienta que le expropiaron su reputación? Gracias, Daniel. Voy a ir un poquitico más atrás para hacer el mismo contexto. Y comienzo por la introducción de Daniel. Nadie está por encima de la ley. Absolutamente nadie. En un sistema democrático, eso es una necesidad desde la Constitución, desde la ley. Nadie, por más poderoso que sea, puede manejar los instrumentos, sobre todo de la justicia, que tanta falta nos hace. Desde el año 2012, el presidente Uribe denunció a el entonces senador Iván Cepeda. Y lo denunció porque, según Álvaro Uribe Vélez, Iván Cepeda estaba buscando testigos a lo ancho y largo del país, buscando evidencias que lo incriminaran, según esa denuncia de Álvaro Uribe Vélez. La Corte termina advirtiendo que sobre el senador Iván Cepeda no había ninguna responsabilidad, pero que existían, dentro de esa búsqueda de Álvaro Uribe Vélez en contra de Iván Cepeda, la posible comisión de unos delitos en cabeza del expresidente Uribe. A partir de ese momento estamos en febrero de 2018, empieza una búsqueda apresurada y delictiva por parte de Álvaro Uribe Vélez para interponer unos recursos que lo favorecieran dentro de esa apertura de investigación y de ese cierre de la investigación en contra del señor Iván Cepeda. Ahí en ese camino, en esa semana, previo al recurso que tenía la defensa de Álvaro Uribe Vélez, el expresidente comete una suerte de hechos delictivos. Ahí empieza entonces la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Instrucción Penal, a investigar las conductas de Álvaro Uribe Vélez, estableciendo entonces que se adecuaban penalmente dos delitos: fraude procesal, que es llevar a engaño a la administración de justicia, y soborno en actuación penal, pagarle o tratar de darle alguna retribución a testigos falsos con el propósito de que absolvieran al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema de Justicia, la Sala de Instrucción Penal, termina entonces imponiendo medida de aseguramiento, como todos supimos en su momento, en contra de Álvaro Uribe Vélez. Renuncia entonces Uribe Vélez con el propósito de hacerle el quite a la Corte Suprema, se va para la Fiscalía pensando, entre otras cosas, que como tenía una fiscalía de bolsillo, que todavía tiene, pues entonces podía lograr precisamente la preclusión, encontrándose con una dificultad. Una bancada de representantes de víctimas compacta y estructurada, y por otro lado, una juez de la República valiente, rigurosa y absolutamente objetiva. Esos son los dos escollos. Es así que el primer momento, una vez que se devuelve el proceso de la Corte con Ley 600 a la Fiscalía en Ley 906, solicita la defensa de Álvaro Uribe Vélez entonces que se archiven estas investigaciones. Solicita entonces que se le decrete la libertad al señor Uribe Vélez, porque el cambio de sistema generaba entonces una confusión jurídica y él debía estar en libertad. Es así que en noviembre de 2020, el juez cuarto penal del circuito de conocimiento establece una equivalencia jurídica entre la indagatoria realizada en la Corte y la formulación de imputación como mecanismo de vinculación a un proceso penal. Inmediatamente la Fiscalía General de la Nación constituye como representante a un fiscal obsecuente, obediente y servil que se llama Gabriel Jaimes, para que entonces solicite la preclusión de la actuación, y es esa
o era esa, Daniel, la audiencia extensa que vivimos durante los últimos meses, donde intervienen cada uno de los sujetos procesales que usted acaba de advertir. Y es así que, pasados días, la jueza entonces tuvo que definir si eran válidos los argumentos de la Fiscalía para precluir esa investigación o, como la representación de víctimas siempre lo ha avisorado, que existen suficientes elementos para llevarlos a juicio. La juez en esa decisión asume no solamente que la representación de víctimas está en lo cierto, sino adicionalmente las irregularidades, agregaría yo, los elementos delictivos que construyeron la solicitud de preclusión de Gabriel Jaimes, y por eso hoy estamos donde estamos, con la posibilidad real de que Álvaro Uribe Vélez vaya a juicio después de que la Fiscalía entonces, a regañadientes y aún en contra de su propia voluntad, radique escrito de acusación. No sé si fui lo suficientemente contextualizado dentro de la tecnicidad que pueda tener esto, pero palabras más, palabras menos, una juez de la República de manera valiente, rigurosa y jurídica tomó la decisión de negar la preclusión, es decir, el cierre de la investigación en contra de Álvaro Uribe Vélez, con la necesidad de que sea en juicio donde se haga el debate probatorio. Yo quiero señalar una característica de Miguel del Río, y es que lo identifican como el abogado antiuribista, por alguna razón, que es lo que le pido que explique. Él tiene en sus manos una cantidad de pleitos, todos contra Álvaro Uribe, y quiero saber si son pleitos que le han caído por casualidad, o si además de esos tiene otros de otra índole, o solo está dedicado a hacer pleitos y a llevar a cabo pleitos contra Uribe. Gracias, Daniel, por la pregunta. Me parece que la columna, muy oportuna, muy diciente, yo le agregaría dos elementos adicionales, y es la intervención pusilánime de la Procuraduría General de la Nación, una posición servil que acude simplemente a acompañar como bancada de defensa la posición institucional, sin lastimar de ninguna manera las evidentes intervenciones delictivas de Álvaro Uribe Vélez. Es importante establecer que también la Procuraduría General de la Nación se convirtió en un ente de bolsillo del poder institucional. Y segundo, agregar un elemento adicional, que ni siquiera es la mediocridad del fiscal Gabriel Jaimes. Ojalá fuera su mediocridad, porque eso por lo menos lo salvaría de la intervención penal. No solamente esas irregularidades, esa precariedad intelectual, esa poca estructura argumentativa, es que aquí hay elementos que construyen eventos penales. Gabriel Jaimes no solamente ha actuado como mediocre, ha actuado como delincuente. Y eso es importante advertir, porque esa necesidad de construir una preclusión sin argumentos, acudiendo al atajo, acudiendo a la búsqueda de evidencia para convertir entonces al acusado en inocente y a la representación de víctimas en responsable penal, lo hace susceptible del ataque por vía del delito de prevaricato. Ahora, entrando un poco a su pregunta, desde que estaba en la universidad, Daniel, creo que se lo decía fuera de cámara, siempre habría querido estar, porque desde la época de la universidad yo consideraba que lo que hacía Álvaro Uribe Vélez era sujeto susceptible de delitos. Y desde ese momento yo siempre soñaba con participar en algún proceso en contra del señor Álvaro Uribe Vélez. Y quizá esa búsqueda de elementos para encontrar esa responsabilidad me fue acercando poco a poco a este espacio donde aparecen algunos procesos en contra de Álvaro Uribe Vélez. Vale la pena mencionar algo importante a todos los Danieles, y es que también somos representantes de víctimas en un hecho que ha pasado inadvertido con ocasión a estos eventos, y es el verdadero protagonismo de Álvaro Uribe Vélez en unos hechos específicos.
las masacres del Aro, de La Granja y el asesinato de Jesús María Valle, que entre otras cosas, en su momento, creo que Daniel Coronel lo avisoró, en esa decisión que tomó la Corte, la Sala de Instrucción Penal de la Corte, en su contra, por los hechos que nos tienen aquí, por la llevada a juicio, pero también la Corte Suprema sacó un auto en ese momento que ordenaba iniciar la investigación y escuchar en versión libre a Álvaro Uribe Vélez por esas masacres y por el asesinato de Jesús María Valle. Lo mío en contra de Uribe no es una obsesión, es una necesidad de justicia, porque la justicia también nos trae estos momentos, Daniel, porque la justicia cuando surge y cuando aparece también es un hermoso edificio. Y como decía el Marqués de Beccaria, hay que cuidarse en esta vida de caer en manos de un juez vengativo, parcializado y armado. Y la Fiscalía General de la Nación hoy está haciendo o cumpliendo esa función. Mi necesidad y la necesidad de la representación de víctimas, en las cuales está el doctor Perdomo, el doctor Montealegre, el doctor Reinaldo Villalba, el senador Iván Cepeda y la señora Deyanira Gómez, es precisamente eso, una necesidad de justicia. Álvaro Uribe Vélez cometió un error fundamental en su vida, tratar de conseguir éxitos democráticos a costa de la institucionalidad. Y para él siempre la ley ha sido un obstáculo. Hoy está demostrado que la ley está por encima de él, Daniel.